Gracias, querido. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En nombre de Editorial Kier, en nombre de su director editorial, que está aquí presente, Ezequiel Guiberno, les damos la bienvenida a esta 45 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en donde vamos a compartir un momento seguramente grato, interesante, acompañados de dos autores de nuestra editorial que están presentando en este momento dos libros que consideramos muy importantes en un momento muy particular respecto a la temática que estos libros contienen. Pero déjenme primero presentarlos. A mi derecha está Alejandro Parra. Alejandro Parra es un investigador de renombre en el campo de la parapsicología. Nos conocemos hace muchos años. La primera vez que nos vimos fue en la oportunidad que trajo a Argentina a Stanley Krippner, uno de los referentes más importantes en el área de la investigación parapsicológica en Estados Unidos. Es licenciado en psicología, ha hecho estudios de posgrado, tiene un doctorado, preside un importantísimo instituto de investigaciones parapsicológicas, ha sido presidente de organismos internacionales vinculados a la parapsicología y es autor de varias obras. El año pasado, a principios del año pasado, desde el anterior, viendo nosotros que había una importante demanda de libros de neurociencias, que en su mayoría estaban enfocados desde una visión, digamos, fisiológica, dejando de lado los aspectos más complejos y misteriosos del cerebro, decidimos llamar a dos autores. Uno de ellos fue Alejandro, al que acabo de presentar, y otro es Gustavo Porras. El doctor Porras es neurocirujano, es un amigo de muchos años, nos conocemos de cuando éramos muy jóvenes. Tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito de la medicina como en el estudio de la filosofía y especialmente de las ciencias antiguas. Es un hombre que actualmente desempeña cargos importantes en el área de la salud pública en Argentina. Se ha especializado en el exterior, en Francia, ha trabajado allí, pero además tiene el plus de haber investigado durante muchísimos años, qué pensaban los antiguos acerca del alma, de los fenómenos que no son explicables a través de la biología, o de la física, o de la química. Y es un gusto que ambos hayan accedido a escribir estos libros, porque creo que, si bien son dos enfoques distintos, abordan las neurociencias desde dos costados bien diferenciados, de algún modo se complementan. Así que voy a comenzar, bueno, también algún agradecimiento, que está acá presente la mamá de Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Y quiero mencionar también la presencia de una persona que fue muy importante en mi vida, y creo que me ha gustado también, que es el profesor Luis Soto. Luis Soto es uno de los pocos discípulos vivos de Jorge Ángel Libraga Risi, fundador de Nueva Acrópolis, y te agradezco, Luis, que estés aquí presente
y nos acompañes con la luz que toda tu vida supiste irradiar. Dicho esto, vamos a concederle a cada autor aproximadamente 20 minutos para que exponga los aspectos más interesantes de la obra. ¿El que quiera? El doctor Poe. Bueno. Luego nos vamos a reservar un espacio de 10 o 15 minutos para que puedan hacer preguntas. Así que, nuevamente agradeciéndoles la presencia aquí, le doy la palabra a Gustavo. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Quiero agradecer especialmente a la editorial Kier. Quiero agradecer a Ezequiel y a Eduardo por la libertad con la que nos han permitido escribir este libro, que bueno, espero que sea de utilidad para las personas. Lo primero que quiero decir es por qué se escribió este libro. Hace casi 50 años que trabajo en el campo de las neurociencias, es algo que me apasionó siempre, y por supuesto que uno intentó entender cómo era el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso, y dónde estaba el ser humano, dónde estaba el individuo. Hemos investigado muchísimo en este campo. Es muy interesante ver lo que ha pasado en las últimas décadas. Hay que entender que hace 50 años para estudiar el sistema nervioso se lo estudiaba solamente a través de las autopsias y a través del conocimiento de la enfermedad. Era la enfermedad o las heridas de guerra o las autopsias o las lesiones provocadas en animales lo que permitía conocer algo de este campo maravilloso. Hoy en día, desde hace unos 20 años, el progreso de la tecnología, especialmente en el campo de las imágenes, hoy podemos estudiar cerebros sanos, hoy podemos estudiar el individuo sano y podemos estudiar el cerebro sin invasión. Con lo cual, si ustedes se fijan en los últimos 10 años, ha habido un auge impresionante de todo lo que es el conocimiento de las neurociencias. Se ha escrito mucho, hay cantidades de libros, no hablemos de libros técnicos, sino de difusión pública. Y vuelvo a insistir, los neurocientíficos, los neuroanatomistas, los histólogos, los biólogos, que han hecho una labor titánica. Sin embargo, nosotros seguimos preguntándonos dónde está el yo o dónde está el individuo. Es una pregunta muy difícil, no tan fácil de contestar. Por otro lado, si uno ve un poquito las últimas décadas, vemos que hubo un auge de la llamada espiritualidad. La espiritualidad ya por los años 60, 70, con el redescubrimiento, el recordar cosas antiguas que nos llegaron de Oriente, técnicas, filosofías, escritos, hubo un auge muy importante sobre la idea de la espiritualidad. Si prestamos atención, estos dos caminos han ido de una forma paralela, sin tocarse. O sea, las ciencias duras siguen por su carril y la espiritualidad sigue por su carril. Y muchas veces una niega a la otra y la toma como cosas, y otra niega a la primera también como si fueran cosas que no tienen nada que ver una con otra. Por eso ponemos en el prólogo del libro que este es un libro de frontera. Yo trabajé en el campo de la ciencia y trabajé en el campo de la filosofía buscando al individuo. Y cuando hablo del individuo, utilizo el concepto platónico de individuo. Individuo es aquello que no se puede dividir. Pero que si uno ve una foto nuestra de cuando éramos bebés, decimos este soy yo. Y después vemos una foto a los 40 años y decimos este soy yo. Sin embargo, la apariencia no tiene nada que ver una con otra. Pero uno se siente algo diferente. Bueno, hemos buscado al individuo en el cerebro.
Yo hice muchas autopsias, corté muchísimos cerebros, disequé muchísimos cerebros y siempre me pregunté dónde estaba el yo, dónde estaba el individuo. El otro camino, el camino de la filosofía como una búsqueda de la sabiduría. O sea, un filósofo es alguien que no es un sabio, es alguien que sabe que existe la sabiduría, que hay algo que es la verdad y que la busca, porque todavía no la alcanzó. Entonces, estudiando viejos tratados, estudiando distintas filosofías orientales, occidentales, estudiando los mitos de la humanidad, son grandes reservorios de conocimientos muy profundos que nos serían muy útiles en este momento. Entonces llega la gran pregunta: ¿fue Dios el que creó el cerebro o fue el cerebro el que creó a Dios? Es una pregunta que es muy difícil de contestar. Por supuesto que el científico que solamente entiende de la cosa material, les va a decir que el cerebro es el que se imaginó a Dios. Y el individuo que es religioso les va a decir que fue Dios el que creó el cerebro. Como son posiciones muy extremas, no creo que ninguna de las dos sea verdad. Muchas veces, y hoy tenemos un excelente ejemplo con los celulares y con las computadoras, cuando estaba escribiendo, cuando escribo el libro o alguna otra cosa, delante tengo una forma de inteligencia artificial. Si ustedes se fijan, una computadora cumple un montón de funciones que podríamos decir inteligentes y que las hace automáticamente, mucho más rápido que mi cerebro. No sé si saben que la conducción en el cerebro y en el sistema nervioso es de muy baja velocidad. Infinitamente más baja la velocidad que la que puede tener la transmisión dentro de un celular. Lo que pasa es que si nuestro cerebro trabajara a alta velocidad, se nos quemaría. Simplemente si tiene un teléfono se calienta, una computadora se calienta, el cerebro sería imposible mantenerlo. Fíjense que cuando nosotros vemos una computadora, vemos que es capaz de hacer un montón de cosas similares a lo que nosotros decimos la inteligencia humana. Ahora, ¿quién es el que decide lo que tiene que hacer la computadora? ¿Quién es el que le da la orden en el momento adecuado? ¿Quién es el capaz de interpretar lo que está en la pantalla de la computadora? ¿Quién es capaz de interpretar lo que nos llega de los archivos a la computadora? Y ahí está el individuo, lo que yo digo el operador. Creo que en el ser humano tiene que pasar algo similar. Hay un ejemplo que lo utilizamos muchas veces, que si ustedes ven este vaso tiene una forma invisible, que si yo muero el vaso, voy a conservar la materia. La materia va a seguir estando, pero algo desapareció porque ya no es el vaso. Y si está la idea, porque la idea no se destruyó. Yo puedo con esa idea construir infinita cantidad de vasos. No va a ser pero puedo repetir muchísimos más vasos en el futuro. Fíjense que en el ser humano tiene que haber algo parecido. Y entonces, basándonos en las viejas tradiciones, hoy estoy convencido que la humanidad ya varias veces alcanzó niveles de evolución, niveles tecnológicos y niveles de conocimiento incluso superiores a los nuestros. Que lamentablemente perdimos porque, catástrofes naturales, guerras y un montón de cosas. Está la vieja idea, y que creo que tiene absoluta vigencia, de que el hombre, por lo menos la conciencia humana, esa especie de foco que es capaz de desplazarse de un lugar al otro, actúa en por lo menos tres esferas: una esfera espiritual, una esfera psíquica y una esfera física. La esfera física es bien conocida por todos nosotros. En nuestro cuerpo son nuestras energías. La parte psíquica, que muchos dicen que se debe al funcionamiento del cerebro, y que todo lo que nosotros sentimos, vivimos, pensamos y todo es patrimonio exclusivo del cerebro. Fíjense que durante el sueño,
cuando gran parte del cerebro está descansando, se está reseteando de la actividad del día, cuando la corteza cerebral está descansando, nosotros podemos pensar, podemos calcular, podemos rememorar, podemos hacer muchísimas cosas. Y fuera del cerebro, incluso con un funcionamiento del tiempo diferente. ¿Cuántas veces les habrá pasado que un sueño muy prolongado resulta que lo vivieron en 4 o 5 minutos y cuando se despiertan dicen, pero ¿cómo? Si yo soñé todo esto y habían pasado escasos minutos. El campo psíquico tiene elementos cercanos a la materia y tiene elementos que unen y sirven de puente con el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la causa. Que sería como una especie de mundo de ideas, donde están los elementos que no se destruyen y los elementos que están siempre. Por ejemplo, la idea del vaso o la idea del hombre. En el libro voy un poquito más a fondo todavía y me remito a antiguas tradiciones que son egipcias, chinas, japonesas, donde hablamos o estudiamos o investigamos sobre la posibilidad de que el hombre tenga 7 dimensiones para la conciencia, o 7 cuerpos. Se los nombro muy rapidito porque no vamos a tener tiempo ahora, pero el hombre tiene un cuerpo físico, un cuerpo material, los átomos, la materia que forman nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo de energía, es la vida. Si yo separo el dedo del cuerpo, al principio no van a notar ningún cambio. Al rato se va a poner pálido, va a perder temperatura y va a empezar un largo proceso de desagregación de los átomos. O sea que había algún elemento que hacía que esto estuviera vivo, que las células estuvieran cada una en su lugar. Tenemos un cuerpo emocional también. Que te van a decir, pero las emociones son del cerebro. No estoy tan convencido, vuelvo a insistir. En distintas situaciones de nuestra vida, cuando no es el cerebro que está actuando, nosotros podemos vivir incluso emociones más intensas que las que tenemos durante el día. Después está el mundo del pensamiento. El pensamiento, las ideas, fíjense que las podemos dividir en 2 partes. Un pensamiento concreto que toma como referente al yo personal individual. Y hay otra parte del pensamiento que ya no toma el individuo solamente, sino que toma cosas mucho más amplias. Después hay un elemento en el hombre que es la intuición. Fíjense que la intuición es alcanzar un conocimiento sin haber pasado por el proceso mental. La mente, para conocer algo, lo tiene que hacer contra lo que no es ese objeto. Siempre está entre pares de opuestos. Para que haya derecha tiene que haber izquierda, para que haya arriba tiene que haber abajo. En cambio, la intuición es llegar a algo directamente, sin haber pasado por el proceso mental. Finalmente, como 7º elemento, diría la causa desconocida, esa causa profunda que fue lo que causó el nacimiento de todo el resto. Estoy convencido que el cerebro físico no es más que la expresión en la materia de la psiquis. Y la psiquis, a su vez, es la expresión de lo que sería el mundo espiritual. Siendo un poquito más lejos, creo que hay una naturaleza, una inteligencia que es muy evidente. En los últimos años, los avances en tecnología, en la capacidad de ver un montón de cosas, nos permiten ver lo que es la Tierra como planeta, como ser vivo, y que el universo no es una cuestión de cosas libradas al azar. Hay una inteligencia cósmica que se manifiesta en la inteligencia de nuestro planeta y que se manifiesta en la inteligencia del hombre y de cada uno de los seres que habitan esta Tierra. Por eso, la segunda parte del título dice el otro cerebro. El otro cerebro sería una especie de cerebro cósmico, una inteligencia cósmica, por supuesto que acá lo explicamos con más detalle, que se va a manifestar en la inteligencia de cada uno de los seres que habitan en este planeta. Y que el hombre no termina en el cuerpo físico. Tocamos el tema también de la vida y la muerte, y cómo para las tradiciones y para la historia de la humanidad, la muerte nunca existió. Es un simple cambio de nivel de conciencia. Eso es muy interesante. Explicamos algo también de por qué se momificaba en Egipto. Es muy interesante. Es una forma de preservar la psiquis después de la muerte del cuerpo.
Bueno, todo esto es más o menos neurociencias y espiritualidad. Entendemos por espiritualidad la conciencia de un orden universal. No entramos en ninguna idea de credo, de alguna forma de filosofía, ni nada de eso. Simplemente hay un orden universal, y si hay un orden en el universo, tiene que haber un ordenador. Después cada uno le pone el nombre o la forma que más le gusta. Escuchamos ahora a Alejandro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí en un evento tan importante. En el año 2004 publiqué mi primer libro, que fue Fenómenos Paranormales, como parte de la colección Infinito. Y antes de hacer un comentario respecto al título y a la excelente exposición de Gustavo, quería hacer un comentario muy pequeño respecto a la importancia de esta editorial, de la cual nos sentimos muy orgullosos de formar parte. Yo, por supuesto, desde hace ya tantos años he conocido a la familia Pibernus, Linia y a todo su equipo, un excelente grupo editorial, acerca del cual todavía tengo una pequeña deuda con el papá de Ezequiel, con Héctor, porque, bueno, justamente estoy actualmente cursando un posgrado en una maestría en Historia, acerca de lo cual voy a concluir en un par de años, pero, entre otras cosas, el tema que me ocupa tiene que ver con la historia del espiritismo, la parapsicología y las disciplinas esotéricas en nuestro país, en Argentina. Y uno de los temas que tengo pendiente, entre otros, es hacer una historia sobre la editorial Quién. Y quiero solamente contarles un pequeño detalle, haciendo una pequeña investigación antes de tener ya la entrevista con Héctor y con su gente, sobre pero muy pequeña, la historia de la editorial Quién. La editorial Quién es prestigiosa, por supuesto, entre otras cosas, por ser editores históricos, naturalmente, de libros en la línea del ocultismo, esoterismo, parapsicología, naturismo, karate y otras disciplinas. Siempre disciplinas que han sido consideradas o vistas como al margen de la ciencia. Pero una de las cuestiones acerca de las cuales seguramente a Ezequiel y a su familia nos va a asombrar es el hecho de que Kier ya lleva más de 120 años de vida. Y es una editorial que fue fundada en 1907 por un inmigrante de origen húngaro llamado Nicolás Kier. Antiguamente Nicolás Kier, entre otras cosas, hasta donde sé, había sido un fuerte promotor de la teosofía, que en tiempos de principios de siglo era muy potente, por el espiritismo también, y había sido heredero de una antigua editorial llamada el Hilo Márcico Editor, que en La Plata había sido la primera editorial que en 1890 publicó los primeros libros de espiritismo. Pero, haciendo una pequeña historia acerca de las editoriales más prestigiosas e importantes a escala mundial, resultó ser que Kier se encuentra en la tercera posición a nivel mundial, después de 2 editoriales que continúan una política editorial continua, sin altibajos, lo cual incluso supera a todas las editoriales europeas. ¿Por qué? Porque la primera editorial de línea en este sentido es la editorial John Watkins, fundada en 1893, que ocupa, como hemos dicho, el primer puesto en los Estados Unidos. El segundo puesto lo ocupa la editorial de George Lewin, fundada en 1901, también en los Estados Unidos. En Europa, durante el tiempo antes de la guerra, entre el tiempo de preguerra y posguerra, todas las editoriales dedicadas a estos temas desaparecieron, incluso en Alemania, con el advenimiento del nazismo. Y Kier ocupa el tercer lugar, 1907, en Argentina, fundada por Nicolás Kier. Así que bueno, simplemente quería decir estas palabras en honor aquí a su representante, Ezequiel, y heredero después de casi 4 generaciones, ¿verdad? Bien, dicho esto, quería un poco hacer algunos comentarios en relación con nuestro libro en particular y por la colección iniciada por Eduardo Calay, un gran amigo ya desde hace muchos años, que me invitó justamente a escribir acerca de este tema.
¿por qué el cerebro atrae tanto? ¿Sí? Esta es una de las grandes cuestiones que me gustaría examinar. Sería muy largo hacerlo aquí. Pero ciertamente, cuando discutimos con Eduardo ya el año pasado acerca de este título y de la extraña hibridez entre lo paranormal o lo parapsicológico con las neurociencias, lo primero que se me cruzó por la mente es pensar de que en realidad todas las neurociencias, y con neurociencias nos referimos a todas aquellas disciplinas que examinan el aparato psíquico desde una perspectiva netamente fisiológica, plantean un modelo paradigmáticamente reduccionista. Y este modelo reduccionista claramente está en fuerte oposición con tanto lo que dice Gustavo como lo que venimos a plantear nosotros. De manera que acá, tanto de la editorial como ambos autores aquí presentes, venimos a desafiar muy fuertemente un paradigma que en realidad lo que viene a hacer no es justamente a reforzar la existencia de algo que llamamos espiritual, muy por el contrario. Las neurociencias son el último grito, una hermana menor que plantea que en realidad lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que nos emociona, se puede reducir literalmente a un puñado de neuronas. Y esto es así, y aunque en realidad uno podría plantearlo con un grito de lamento, la realidad es que las neurociencias vienen a representar un paradigma básicamente materialista, una cara lavada respecto al pensamiento científico dominante, que en nuestro país y en muchos otros fue dominante durante los tiempos del psicoanálisis. En la década del 90 fue dominante las psicologías cognitivas o las así llamadas ciencias cognitivas, y que ahora aparece bajo la nueva denominación bastante popular, extrañamente mediática, y digo extrañamente porque la mayoría, muchas incluso alumnos míos en la universidad que consumen y leen ávidamente respecto a materias neurocientíficas, en realidad deberían saber que una de las disciplinas en realidad más complejas en cuanto a su abordaje son justamente aquellas que involucran el funcionamiento del cerebro. Y cuando discutíamos con Eduardo respecto a la tapa de nuestro libro y de evitar el cliché de utilizar cerebros o cabezas o cosas por el estilo, que a veces suele ser un gancho publicitario o un cliché bastante frecuente o bastante común, una de las cuestiones que justamente nos planteamos al respecto de esto es cómo plantear una tan desafiante colección de títulos en donde materias como la parapsicología, la espiritualidad, el esoterismo y con las corrientes filosóficas, místicas, tradiciones místicas y otras cuestiones pueden ser interpretadas o leídas desde el punto de vista de las neurociencias. Entonces, una de las primeras cuestiones que me planteé al comenzar a revisar la literatura contemporánea sobre el concepto de neurociencia y lo que esto significa, me demostró de que en realidad es un campo sumamente promisorio como para comenzar a encontrar respuestas a preguntas muy antiguas. Mi libro en particular se divide básicamente en 8 capítulos, en donde mi intención básicamente es articular muchos de los hallazgos contemporáneos en relación con las así llamadas experiencias paranormales, particularmente gran parte de la investigación experimental. La parapsicología ha sido una disciplina que durante una época histórica ha estado en el mejor lugar posicionada, no solamente a nivel internacional, sino incluso aquí en Argentina, ocupando cátedras, siendo traída y examinada por pioneros de la investigación como Ricardo Musso, Orlando Canavesio, José María Fiola y tantos otros. Nosotros tenemos la fortuna de contar al menos con el dato histórico
de que nuestro primer neurocientífico, aquel que trajo las técnicas electroencefalográficas a la Argentina, un pionero, fallecido de manera accidental, muy lamentable, porque seguramente hubiera hecho un giro histórico. Lamentablemente su muerte truncó esa posibilidad en 1957 en un accidente automovilístico en la ruta hacia Mar del Plata, fue el doctor Orlando Canavesio. Orlando Canavesio fue un médico que hoy se recuerda lamentablemente muy poco, pero que afortunadamente contamos con gran parte de su obra, que fue no solamente quien introdujo las primeras técnicas electroencefalográficas creadas por un alemán llamado Hans Berger, que entre paréntesis, curiosamente, Hans Berger, además de ser uno de los más brillantes neurofisiólogos alemanes, tiene la virtud de incluso haber escrito un libro cuyo título es Psyche, en el cual él mismo relata una experiencia fortuita en la que tuvo un accidente y su hermana, a más de 100 kilómetros de distancia, tuvo una impresión extrasensorial o una percepción extrasensorial acerca de la cual él no podía dar cuenta, y se la comunicó a su padre, y a partir de esta experiencia que tuvo su hermana, pero que implicó la significativa coincidencia entre el accidente que tuvo cabalgando un caballo, del cual se cayó, y que su hermana tuvo la sensación de que algo le había ocurrido, cosa que seguramente a más de uno de nosotros nos ha pasado en algún momento, esa experiencia de tipo telepática, motivó a que Berger, el creador mismo de las técnicas de electroencefalografía, se comenzara a ocupar de investigar este tema y a llevar a cabo una cantidad de experimentos muy básicos, seguramente, estamos hablando de los años 20, pero que bueno, fueron, digamos, parte constitutiva, ¿sí? Canavesio, además de esto, fue un médico que no solamente se ocupó, además fue, bueno, íntimo amigo de Raúl Carrillo, el famoso sanitarista argentino que fue el primer ministro de Salud del gobierno de General Perón. Pero entre otras cosas, tanto Carrillo, que era un, digamos, adherente a la investigación de este tipo de fenómenos, y hay evidencias documentales que así lo prueban, Canavesio tenía, además, tuvo la fortuna de haber creado un gabinete de parapsicología en el primer Ministerio de Salud Pública, aquí en Buenos Aires, en el año 1948. Al punto tal que Canavesio y Carrillo, a su cargo, comenzaron a llevar a cabo una serie de experimentos, pero particularmente Canavesio, electroencefalográficos, con aquellos equipos a bobina que se utilizaban por entonces, con trazos gráficos en papel, que yo todavía recuerdo. Ahora está todo digital, pero en aquella época, por supuesto, se utilizaban las primeras tecnologías que eran sumamente costosas. Y lo interesante es que llevó a cabo una serie de experimentos con muchos psíquicos, videntes, radiestesistas y sobre todo médiums, a quienes curiosamente se les daba un certificado de salud mental si pasaban por las pruebas que tanto Canavesio como Carrillo les solicitaban, porque había una fuerte polémica entre las teorías sanitaristas de entonces y el surgimiento del espiritismo. Entonces había una fuerte controversia al respecto de si era o no patológico o era sano o no practicar la mediunidad o ser espiritista. Eso era típico en todo el mundo y sobre todo en América Latina. Una de las cuestiones más interesantes es que Canavesio llegó a reconocer lo que él llamó el estado metapsíquico, o sea, el momento en el que un médium o un psíquico, cuando realiza una práctica, como por ejemplo tomar un objeto, ¿sí?, entre sus manos, y comenzar a sentir impresiones al contacto con un objeto. Esto es un tipo de experiencia que nosotros hemos trabajado mucho, que es la psicometría. Canavesio había colocado los electrodos en el cerebro de un famoso vidente argentino, que según se dice fue uno de los videntes de Perón, que se llamaba Mr. Black, fallecido alrededor de los años 70, y cuando hizo este experimento tan curioso, encontró un trazo anómalo en el momento en que él tenía estas experiencias de visiones o de percepciones al contacto con estos objetos. Esta fue la primera experiencia que se llevó a cabo, y Canavesio llevó en 1954, ya en posguerra, a Italia, a un congreso en la Universidad de Utrecht, en Holanda, su estudio acerca del cual escribió la primera tesis a nivel mundial sobre la relación entre la actividad cerebral y el funcionamiento de la capacidad extrasensorial. Esta tesis se llamó, yo tengo una copia, Electroencefalografía en los estados metapsíquicos.
Y esta tesis, que se defendió en la Universidad de Córdoba, curiosamente, fue defendida en el contexto de la visita, no solamente del rector de la universidad, sino también de varios de los psíquicos y médicos que habían participado en aquella ocasión de las pruebas con canadiense, lo cual fue un mérito sumamente extraordinario. Esta, y por supuesto otras muchas hazañas por entonces, fueron las que en la Argentina, a pesar de que podamos pensar de que estamos atrasados en materia de neurociencias, nos coloca en una posición histórica sumamente interesante, en el sentido de que la investigación del cerebro no es un fenómeno reciente, sino que en realidad el vínculo entre todos los estudios basados en la neurofisiología cerebral, en conexión con experiencias místicas, los radiestecistas y otros tipos de prácticas, ya habían sido examinados de larga data, ya desde la década del 50. En el Instituto de Psicología Paranormal llevamos a cabo algunos estudios relacionados con esto. Tenemos, por ejemplo, los estudios que llevamos a cabo con Jorge Villanueva, aquí presente, basado en la técnica Ganser, que es una técnica mediante la cual un participante se somete a un ejercicio de relajación muy profundo, mediante el cual se logra lo que llamamos monotonización perceptual, de modo tal que mediante gafas colocadas especialmente en los ojos, un sonido llamado ruido blanco, la persona permanece relajada, y Villanueva intentaba emitir telepáticamente una imagen observada en la pantalla de la computadora al participante que se encontraba en esta condición mental especial, que se supone que era favorable, propicia, para que la comunicación extrasensorial pudiera facilitarse. De esta manera, en este tipo de estudios, los cuales llegamos a entrevistar 140 participantes, un récord, de hecho fue uno de los estudios que fue metaanalizado en los Estados Unidos y que fue elogiado por ser un estudio con el mayor número de participantes, por entonces, la mayor parte de estos estudios no pasan de 10, 15, 25 como mucho, nosotros llegamos a 140, y realmente reveló que alguna forma de comunicación extrasensorial efectivamente funcionaba bajo esas condiciones. Esto lo llevamos a cabo casi a finales de la década del 90, aunque la técnica es mucho más antigua, y en el libro justamente hago una pormenorizada explicación acerca de cómo funciona el cerebro cuando este tipo de fenómenos o experiencias ocurren. De hecho, ya en los últimos años hay una vasta cantidad de estudios y de trabajos basados en resonancia magnética funcional, electroencefalografía digital, magnetoelectroencefalografía y una larga lista de dispositivos electrónicos, electrofisiológicos que nos permiten examinar ya no solamente, como seguramente en los tiempos del profesor seguramente lo habrá hecho, como de hecho ya contó, examinando cerebros de pacientes de morgue, sino que también hoy tenemos la posibilidad de examinar el cerebro vivo, en el momento en que el cerebro funciona. Entonces, los momentos en los cuales la fisiología cerebral a la vista cambia de color y efectivamente todos estos estudios llevados a cabo con lamas tibetanos, con monjas carmelitas, con practicantes de meditación y digamos toda la diversidad de investigaciones basadas justamente en todo este tipo de técnicas a través de las cuales podemos ver el cerebro vivo funcional en el momento en que se produce la actividad mística, puede ser por supuesto un gran objeto de debate, porque justamente, así como estos libros proponen o defienden la posibilidad de que el cerebro es algo mucho más que solamente un puñado de neuronas, lo que es impresionante pensar es que muchos de estos títulos, incluso algunos de los exhibidos aquí en la feria, plantean exactamente el mismo patrón, pero en sentido inverso. O sea, que en realidad es inútil cualquier intento o esperanza de buscar el espíritu en el cerebro, porque, por supuesto, cualquier mirada reduccionista al respecto sería una estéril pérdida de tiempo. Nosotros estamos poniendo, Eduardo, Gustavo y yo, justamente en sentido inverso todo lo contrario. Estamos tratando de expandir nuestra mirada al respecto, porque, por supuesto también, en nuestra obra, uno de los capítulos específicamente dedicados a la problemática del vínculo entre lo cerebral en el sentido estricto y la percepción involucra justamente alguna serie de fenómenos, algunos de los cuales han experimentado muchos de quienes estamos hoy aquí presentes, que tienen que ver con cierto tipo de experiencias, ¿no? Como por
ejemplo las experiencias fuera del cuerpo, acerca de las cuales aquí una autora reconocida, Marta Rodríguez, presente, ha sido protagonista en varias ocasiones, experiencias de tipo telepáticas, particularmente experiencias que involucran, por ejemplo, la sincronía cerebral que se produce, por ejemplo, cuando dos personas de alguna manera se comunican a grandes distancias, ¿sí? De hecho, aquí tenemos a Fabián, a quien le agradezco su presencia hoy aquí, que es uno de los casos que yo presento aquí en mi libro, que es sumamente interesante. Yo podría darte la palabra, pero no tenemos tiempo, pero sí lo que quisiera hacer mención es el hecho de que Fabián y su hermano gemelo tuvieron una experiencia sumamente curiosa. En una ocasión, lo voy a relatar brevemente, Fabián despertó, amaneció una mañana con un intenso dolor en su mano, que duró durante prácticamente toda la noche, y justamente su mano comenzó a enrojecerse, y así durante varias horas no pudo dormir, se sintió muy molesto. Pero resultó que en una fiesta familiar coincidieron su hermano gemelo y él y sus respectivas esposas, y Fabián descubrió que su hermano tenía su mano vendada, y cuando le preguntó qué había pasado, justamente la mano vendada era consecuencia de un accidente doméstico haciendo una reparación en su casa, en el que se había clavado un vidrio. Curiosamente su hermano nunca sintió dolor, o sintió muy poco dolor, pero el dolor lo sintió su hermano gemelo, a la misma hora y aquella misma noche, ¿sí? Esto demuestra claramente, y por supuesto habría que llevar a cabo una enorme cantidad de experimentos para ponerlo a prueba, de que por alguna causa, en el libro por supuesto examino en profundidad, los cerebros de alguna manera, ya no solamente la mente, lo cual ya sería una cuestión sumamente más compleja, pero de alguna manera el cerebro sincronizó el cerebro de su hermano gemelo, y ahí tenemos una hipótesis de tipo genética y también afectiva en relación con esto, pero no es por supuesto su única experiencia, sincronizaron como un reloj. Y este estudio en realidad no es un estudio aislado, hay una disciplina que se conoce como cronobiología, que examina justamente las curiosidades genéticas de hermanos gemelos separados al nacer, que por extrañas circunstancias tienen vidas paralelas, al punto de que su primera novia se llama Jolie, y el hermano también, se conocen al mismo tiempo, y viajan en un barco, y así sucesivamente, y hay una coincidencia significativa entre ambos hermanos gemelos. Otra, finalizo ya con esto, otra de las, otro de los fenómenos interesantes que examino en este libro, que por supuesto son objeto de nuestra gran controversia en los términos de esta interconexión entre las neurociencias y lo espiritual o lo paranormal, tiene que ver con el concepto de viaje del alma, o sea, aquellas experiencias que son muy controvertidas y que se presentan sobre todo en el ámbito médico, que son las experiencias conocidas como experiencias cercanas a la muerte, la experiencia que en el esoterismo tradicional se llama viaje astral o salida del cuerpo o experiencias extracorpóreas, como se las llama técnicamente. Las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo, son experiencias que comparten entre sí algunas características muy curiosas, sobre todo la percepción vívida de que algo de nuestro ser, el yo, la conciencia, la personalidad, la mente, el espíritu, como se quiera llamar, cada uno lo va a representar subjetivamente de diferentes formas, sale del cuerpo físico. La persona que tiene la experiencia es capaz de ver su propio cuerpo a cierta distancia, lo que llamamos percepción autoscópica, que incluso algunos psiquiatras y neurofisiólogos reducen a una suerte de experiencia de despersonalización o de disociación, pero que en realidad es una experiencia sumamente común y, salvando alguna excepción, no suele ser de carácter patológica, en la que la persona tiene la vívida sensación de salir de su cuerpo, viajar o desplazarse en el lugar donde se encuentra, y aún mucho más y más controvertido, puede incluso visualizar ciertos lugares distantes y describir lo que se encuentra en esos sitios, lo cual coincide claramente con lo que ocurría en aquel lugar distante, lo cual desde este punto de vista, así como las experiencias cercanas a la muerte, que en realidad por definición son experiencias en las cuales ocurren por lo general en un contexto médico o hospitalario, en el que la persona, en el contexto de un ataque cardíaco, un intento de suicidio, un ataque de asma, un parto muy doloroso o alguna situación en donde el organismo se pone en riesgo, también tienen experiencias similares y atraviesan lo que se podría reconocer como un túnel o
un espacio en el que se acerca hacia una luz muy brillante, que incluso suele ser identificada con Dios o el acompañamiento por algún tipo de entidad familiar fallecido antes, incluso mascotas en el caso de algunos niños y así. Y en ese sentido, la experiencia tiene la peculiaridad de que ocurre en el momento en el que electrofisiológicamente el cerebro está literalmente plano, de modo que la gran pregunta desde el punto de vista fisiológico y la que se hacen sobre todo cardiólogos, neurofisiólogos, expertos en psicofisiología y sobre todo neurocientíficos, pero que les cuesta extraordinariamente poder responder, incluso muchos de ellos argentinos, muy conocidos, acerca del hecho de que cómo es posible que el cerebro de alguna manera esté funcional y el individuo pueda, a su regreso al cuerpo, por decirlo de alguna manera, lo que la persona siente subjetivamente, poder reconocer, por ejemplo, la sala de intervención quirúrgica y situaciones que estaban ocurriendo en el momento que lo estaban interviniendo, o poder visualizar lugares distantes. Este tipo de experiencias y percepciones nos llevan a otro territorio mucho más controvertido que examinamos también en este libro, que involucra la cuestión de las apariciones. Las apariciones, los fantasmas, las entidades, seres extraterrestres, visitantes de dormitorio y una serie de fenómenos conectados a lo que nosotros llamamos experiencias de encuentro, tienen no solamente correlatos de tipo cognitivos, perceptuales, personalidad, etcétera, que discuto en otros artículos, sino que también hay aparentemente correlatos neurofisiológicos acerca de esta experiencia. De hecho, el doctor Michael Persinger, ya fallecido, profesor de la Universidad de Lausana, en Laurentiana, en Canadá, llevó a cabo una serie de estudios utilizando un dispositivo que se conoce bajo el nombre de el casco de Dios. Y este dispositivo induce una serie de cambios electromagnéticos a través de imanes a ciertas zonas del cerebro, al hemisferio izquierdo sobre todo, en el que las participantes de estas experiencias descubren, por ejemplo, sensación de desdoblamiento o visiones calendoscópicas muy similares a las que ocurren con alucinógenos como LSD, psilocibina, ayahuasca y otros. Y lo más sorprendente del caso es que muchas de estas personas también incluso reconocen haber tenido experiencias de ver apariciones y experiencias de encuentro. En síntesis, la gran pregunta que yo formulo en el epílogo del libro, que tiene que ver con nuestra gran pregunta, lo que llamamos la pregunta difícil para la neurofisiología, la que los neurofisiólogos y neurocientíficos, de hecho muchos de los cuales sus libros allí se exponen, les cuesta mucho responder, que es, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la conciencia? La conciencia, así como lo enseñan en la mayor parte de los claustros universitarios, y lo hacemos nosotros de hecho, es un epifenómeno del cerebro, o sea, es una sustancia que el cerebro segrega de alguna manera, o es un dispositivo que queda incrustado, que se va desarrollando en el aparato psíquico a lo largo de nuestra historia evolutiva. Esta es una de las grandes preguntas, no solamente la hacen los neurocientíficos, también la hacen los antropólogos. Debemos saber que el cerebro es el único órgano que increíblemente se piensa a sí mismo, es el único elemento material que se piensa a sí mismo en todo el universo. Entonces, esto lo he dicho por mí, obviamente, dicho por los más importantes neurofisiólogos del mundo. La gran pregunta es, ¿la conciencia o la mente está localizada en el cerebro o hay una dimensión no local de nuestra conciencia y en qué medida la conciencia se expande con o sin límites, tiene un reconocimiento vertical u horizontal en relación con nosotros, los seres vivos, o con quizá alguna otra fuerza, inteligencia, energía o como queramos llamarlo. En síntesis, uno de los problemas que estamos planteando acá es ir más allá de la neurobiología, más allá de las neurociencias y tratar de comprender con mucha mayor claridad y diafanía en qué medida la conciencia permite explicar lo que somos, en coincidencia con lo que Gustavo claramente ha expresado, quiénes somos, dónde estamos ubicados en la evolución biológica y en la evolución del universo, y qué es lo que depara el futuro respecto a nuestra, hasta ahora, pobre comprensión acerca de los fenómenos de la conciencia. Muchas gracias.
quedamos mudos, ¿no? Me quedé pensando realmente que en el final hay un puente que termina haciendo coincidir ambas visiones desde lugares distintos, ¿no? Pero esa es la idea que nos llevó a proponer estos libros. Tenemos unos minutos, sería interesante poder interactuar con el público, que ustedes tengan la posibilidad de hacer alguna pregunta en particular a cualquiera de los dos. Sí, ya tengo dos anotados. Bueno, que en Argentina entiendo que la Escuela Científica Basilio, que nace acá, justamente es un ente muy particular, porque es algo místico, si habla de parte bíblica. Ellos siempre están visualizando el tema espiritual y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué contacto tienen ustedes con esa gente? Bueno, como contacto no tengo de forma directa, pero sí es cierto de que, en términos generales, lo que llamamos la práctica de la mediunidad no es un fenómeno puramente localizable en las prácticas espiritistas, o en la doctrina espírita cartesiana, o en la escuela científica Basilio, u otros cultos como Banda, o cultos afroamericanos, y así. En realidad la mediunidad es claramente una de las primeras formas de expresión del hombre, en virtud de la cual la primera religión de la historia, el chamanismo, de más de 10.000 años de antigüedad, ha sido justamente la posibilidad de invocar fuerzas en virtud de las cuales el ser humano pudiera adquirir otros saberes, epistemologías diferentes a las que normalmente nuestra cultura nos ha demostrado. Hoy estos saberes esto que nosotros llamamos saberes alternativos, están claramente distorsionados, marginados, hasta incluso ridiculizados. Pero ciertamente las prácticas mediúmnicas, en todas sus formas, son maneras mediante las cuales los seres humanos dicen tener contacto con determinada naturaleza de fuerzas, o entidades, o inteligencias, acerca de las cuales, por lo menos en mi libro, yo no hago un cuestionamiento respecto a su ontología, o sea, de si existen o no. Lo que nosotros examinamos en concreto, o incluso nuestro propio sistema de creencias al respecto. Lo que en realidad yo planteo en la obra y en términos generales, el modo de pensar respecto a lo que es la mediunidad, es que la mediunidad es una práctica claramente no patológica, es una condición humana, en virtud de la cual los seres humanos tenemos una forma de sensibilidad, gracias a la cual justamente entramos en contacto con ese tipo de inteligencias o nuestro cerebro, por decirlo de algún modo, la conciencia, mediante un estado apropiado, que es lo que llamamos estado no ordinario de conciencia, que se alcanza a través de algunas formas de hipnosis, trance, meditación, etc., nos permite abrir una suerte de puerta hacia esa dimensión. Pero claramente, más allá de cualquier doctrina espírita, sea la escuela Basilio, o las escuelas cartesianas, o cualquier otra, incluso las prácticas de los artificios y otros tipos de cultos, lo que nos muestran es que la actividad cerebral durante las prácticas de la mediunidad claramente son muy distintas a lo que podríamos apreciar como una psicopatología del cerebro. O sea que, en realidad, quienes practican estas formas de conexiones espirituales no son personas patológicas. Y la mayor parte de los estudios incluso revela que, bajo ciertas condiciones, su creatividad, su inteligencia emocional, su carácter empático y su altruismo supera a la media de la población. De modo que, en este sentido, creo que es importante reconocer que estas prácticas, más allá de que podamos prejuzgarlas desde un punto de vista científico, cultural, histórico o religioso, si no pertenecemos a estas prácticas o este tipo de cultos, definitivamente merecen nuestra atención y nuestro interés, como cualquier otro fenómeno de la condición humana. ¿Tú bien? El primer comentario que quería hacer es que el llamado espiritismo hoy en día Yo no lo tomé por ese lado. no, es tan antiguo como la humanidad, porque se practicaba en Egipto, y si uno lee la Odisea, por ejemplo, Homero, Ulises desciende al Hades, donde se encuentra con el espíritu de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Creo que se explica muy sencillamente. Yo creo que el cerebro humano
es el órgano que nos conecta con la realidad material física. Pero hay una realidad que es la realidad psíquica que está fuera del cerebro, está más allá del cerebro. El cerebro, estoy convencido que es un intermediario a través de la corteza y de algunos elementos que hacen como interfase, que es un intermediario entre la realidad que nosotros tomamos como realidad, que es la de los 5 sentidos, y otra realidad, que es donde realmente estaría la mente, donde estarían las emociones, los sentimientos y todo, y más allá todavía el espíritu. Entonces, en realidad, no hay ningún inconveniente. El problema es que normalmente la conciencia, los que estamos de este lado en este plano, está sentada en el mundo físico. Sí hemos visto, y esto me ha pasado muchas veces, a lo largo de mi vida atendí miles de pacientes en estado crítico, individuos que nos han relatado después, estando en situaciones pero muy complejas, que nos relataron dónde estábamos cada uno de nosotros, qué se decía, con una sensación de paz y de liviandad del cuerpo muy grande, incluso contando detalles muy puntuales y yo sabiendo que ese cerebro en ese momento no estaba funcionando. Yo creo que la vida está mucho más allá de lo que es es más, creo que la vida física es un impacto en la materia de algo que está más allá. Y siempre uso el ejemplo del cable y la electricidad. El cable está en el mundo material, es de cobre o de aluminio. La electricidad está en un plano vibratorio superior. Ocupan el mismo espacio-tiempo, pero el nivel de vibración es distinto. Entonces creo que la conciencia en determinadas situaciones especiales, puede entrar por un periodo de tiempo en otro plano y después volver. Sí, como cuando explota algo eléctrico por alguien que entra con una maldad o con algo que se dice que entra bronca y explota algo. A mucha gente le pasa y es esa energía, que lo que yo por lo menos veo, como dicen, dijo, en un tren viajas y adentro del tren puedes viajar a la velocidad de la luz. Y el tren va Sí. No hay que olvidarse que el campo magnético del corazón de cada uno de nosotros llega hasta 5 metros. Y quién sabe qué otras energías que todavía no detectamos, porque para detectar una energía hay que tener un equipo adecuado. Pero el campo magnético del corazón tiene un alcance casi de 5 metros. De ahí la vieja palabra concordia, ¿no? El corazón con corazón. Poner en armonía los corazones. Hay otra pregunta. Vamos a... Sí, al doctor. Buenas noches. Quería consultarle, ¿qué efecto tienen los psicofármacos que se están promoviendo actualmente por los laboratorios? ¿Qué efecto tienen los psicofármacos sobre estas capacidades o inteligencia de las que estamos hablando? ¿Tienden a suprimirlos? ¿Tienden a favorecerlos? A mí me daría la impresión que tienden a suprimir toda esta riqueza. Pero la verdad que es una pregunta, no lo sé. No hay, yo nunca encontré 2 pacientes iguales. Y lo que es muy útil en un paciente, en otro paciente es diferente, y lo que causa determinado efecto en un paciente, en otro es diferente. El tema de los psicofármacos, casi un 30% de la población en la Argentina consume psicofármacos hoy. Y parece una cosa alarmante y mal, ¿no? Pero no estamos viviendo bien. Y a muchas personas les sirve. Entonces, en realidad el efecto hay que medirlo. Hay psicofármacos que se están usando hace 50, 60 años y que ya tenemos experiencia. Por ejemplo, el viejo clonazepam se utilizaba como anticonvulsivante. Hay pacientes que hace 50 años están tomando clonazepam y que realmente es muy difícil evaluar o decir si eso les causa o no daño. Siempre, creo que en medicina lo que hay que poner en la balanza es costo-beneficio. Nunca las cosas son perfectas. Las cosas son lo mejor posible. Y como cada individuo es diferente, en realidad uno tiene que entender qué le está pasando al individuo. Algo más importante,
tapar síntomas nocivos. Yo me refería concretamente a si los psicofármacos tienen un efecto emocional. Es que depende del individuo. Yo he visto personas que sí les ha incentivado determinadas cosas y personas que al revés le quitó determinadas capacidades. Por eso nunca me gustó la generalización. Habría que ver en cada individuo qué es lo que pasa. Bueno, es un aporte y un poco una pregunta para los dos. Mi profesión es médico, yo hago terapia neural hace muchos años y realmente creo que a la neurociencia me parece que le faltó esto de la física cuántica, si bien por ahí lo describen, pero no saben mucho lo que es, o por lo menos no lo pueden aplicar, ¿no? Hay esta otra neurociencia alternativa, llamémosle así, ¿no? Y lo que yo hago también es alternativo. Nuestro concepto prácticamente ya el sistema nervioso es una unidad. Estamos viviendo un paradigma de posibilidades, no de estructuras, extendido, por supuesto, quiero decir que estructura nociva, pero ya se considera el sistema nervioso una unidad en la cual no hay sistema nervioso central, periférico, neurovegetativo, y esto de la memoria celular que está en todos lados, porque hoy se está hablando del cerebro como del aparato digestivo, como el segundo cerebro, pero bueno, el organismo, ¿no?, recibe toda la información, así como una herida puede tener que ver después de 20 años un campo interferente que en un momento determinado da una enfermedad que la pilla clínicamente, etc. Y con respecto a lo que habías dicho vos, creo que a lo último dijiste campos morfogenéticos no localizados, ¿no? Es una teoría de Sheldrake, la cual bueno, son los famosos chakras que uno también no puede, como hacían los griegos, querían ver dónde estaba el alma, uno puede disecar al paciente y no va a encontrar esos, desde el Kundalini hasta el coronal, los centros energéticos, ¿no es cierto? O sea que esto es todo una unidad que funciona, me parece, no sé qué les parece a ustedes desde ese punto de vista y dónde estoy yo parado con ese concepto. Un par de minutos cada uno, así. Bueno, es un poco complicado, un par de minutos, pero bueno. A ver, en primer lugar, una cuestión que tenemos que ser, y yo soy el más crítico de todos al respecto, por eso me costó tanto escribir en algunos puntos, porque hay... a ver, el mercado editorial ha inundado literalmente, esto lo hemos hablado con Eduardo, muy a pesar de que estamos en el contexto de una editorial, de una empresa editorial, pero lo que es cierto es que el mercado editorial ha inundado de mucha literatura chatarra el territorio de las neurociencias y hay voces de alerta al respecto. Tenemos que ser muy cautos de no equivocar el rumbo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, aquellos libros que hacen la promesa de que las neurociencias nos van a permitir ser felices, o que la autoayuda gracias al gimnasios cerebrales, o cierto tipo de prácticas que pueden hacer al contrario. Las neurociencias vienen con un perfil bastante pesimista respecto a lo que podemos entender de nuestra comprensión de la conciencia. Y con pesimismo me refiero al hecho de que en realidad las neurociencias no son una panacea y nos traen muchos más problemas en términos de comprender la mente que soluciones. Por supuesto, seguramente una lectura crítica incluso de mi propio libro, cuando me refiero a experiencias como las aflicciones que hemos estudiado muy intensamente, seguramente puede herir alguna susceptibilidad el pensar de que el cerebro fabrica y esas entidades o energías no son reales físicamente, o la persona que tiene una experiencia fuera del cuerpo simplemente está alucinando su propia experiencia. Lo que debemos ser cautos es que estamos hablando, en cualquier caso, de experiencias profundamente subjetivas que involucran la percepción y la emoción de aquellos individuos que son, digamos, impactados por eventos acerca de los cuales no conocemos claramente. Entonces, cualquier intento, y este es un territorio muy difícil y que a mí me costó mucho intentar comprender, se comprende, pero tiene sus riesgos, cualquier intento de fundir la neurociencia dura, y con neurociencia dura no me refiero a ninguno de estos títulos para los cuales cualquier neurocientífico sencillamente echaría una carcajada, la neurociencia dura y conceptos o tradiciones que provienen de muy antiguo y sabidurías genuinas respecto a tradiciones místicas
que tratan de encontrar un punto de coincidencia con las neurociencias, es un territorio que todavía continúa en estado de ebullición, ¿no? De modo que lo que tenemos que sí ser cautos es que estamos actualmente, en estas últimas 2 décadas al menos, en un periodo paradigmático muy similar a arenas movedizas, en el que cualquier movimiento nos hunde aún más. Entonces tenemos que tener una mirada muy clara, muy concreta respecto a qué entendemos, a no confundir ni cometer el pecado de hacer, digamos, conexiones entre estos saberes alternativos, y me refiero concretamente a campos acásicos o a cualquier otra, digamos, doctrina de naturaleza espiritual, en correspondencia con lo que la neurociencia está intentando comprender. Si tratamos de despejar este universo, entonces vamos a tener mucha más claridad y la posibilidad provisoria, que yo espero que así ocurra en el futuro, de comprender estas experiencias sin una mirada reduccionista, sino con una mirada productiva para integrar estas experiencias al campo de la ciencia dura, que es en este caso la neurociencia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste. No, en la unidad del sistema nervioso lo haría extensivo a algo de lo que se habla poco, que es el cerebro que tenemos en el corazón y otro cerebro que tenemos en el aparato digestivo. Básicamente podemos decir que diría que tenemos 3 cerebros arriba en el cerebro y 2 más distribuidos de otra manera. El cerebro no trabaja como creíamos. Hasta hace unos años estábamos convencidos que distintas áreas cerebrales tenían determinadas funciones. Hoy con la resonancia funcional vemos que el cerebro a veces reacciona en forma masiva y con áreas que no se corresponden con la función que tendría que ser. Eso tiene que ver con lo que dijiste, lo cuántico. Y yo creo que el cerebro trabaja en forma, que la corteza cerebral trabaja en forma cuántica. Y que todavía, a pesar de que tenemos esos mapas muy viejos, ya vienen de 1890 los mapeos, creo que tenemos todavía un campo enorme por descubrir, porque estoy convencido que el verdadero cerebro está más allá de la materia y que en realidad utiliza los canales de la materia para expresarse. Por eso cuando vos estás modificando un campo de energía que todavía no tenemos tan claro, podés bloquear, desbloquear, esa es la... Pero sí estoy de acuerdo con la unidad del sistema nervioso. Para los que estamos hace muchos años trabajando con este tipo de literatura, bueno, estudiando estas cuestiones, este es un momento muy particular, que en realidad se repite como las octavas, que vamos encontrando la misma vibración en una escala más alta. Hemos tenido, yo me acuerdo del fenómeno literario que fue la revolución de Acuario, de Valerie Ferguson. Luego tuvimos la irrupción de los primeros científicos que se animaron a hablar de esto. Tú mencionaste a Rupert Sheldrake, un hombre que pagó muy caro, su carrera académica por publicar un libro que se llama Perritos que saben cuándo sus dueños vuelven a casa, ¿no? Nosotros trajimos a Rupert Sheldrake en el año 2000, junto con Stanislav Grof, otro hombre que pagó muy caro el experimentar con estados alterados de conciencia. Fue uno de los psiquiatras que aplicó el LSD cuando lo descubrió Hoffman y nadie sabía si se podía o no aplicar en las distintas terapias, y se distribuyó a 50 científicos en el mundo. Entre ellos fue este checo Rupert Sheldrake, Stanislav Grof, que terminó descubriendo a su actual mujer en un manicomio en donde estaba internada porque tenía experiencias no ordinarias de conciencia, y él descubre que en realidad el problema no era que estaba loca, sino que tenía capacidades diferentes. Entonces, los manicomios están llenos de personas, nuestras familias, nuestra sociedad están llenas de personas
que viven marginadas, ocultan sus experiencias y no las cuentan porque inmediatamente son tratadas de locas. Y esta es una cosa que nos pasa. Ahora, aquellos que cuando teníamos 15 años íbamos a comprar los libros a Kier y tuvimos la suerte de enterarnos de que estas cosas existían, o leímos Teosofía, o a los Yoga Sutras de Patanjali, o al Bhagavad Gita, o a un señor que se llamaba Allan Kardec, entonces empezamos a ver las cosas de otro modo. Y eso creo que es el mérito de Kier, pero en realidad el mérito es de autores como ellos, que siendo profesionales, salen de la academia de algún modo maltratados por el campo académico. Yo, por una cuestión conyugal, estoy muy cerca de ese campo académico que niega tajantemente todo esto. Mi mujer es coordinadora de ensayos clínicos en neurocognición. Y esto es chino para ellos. Es inadmisible. Sin embargo, este fenómeno del gran desborde de libros de neurociencia que hay en este momento nos da esta oportunidad. Y por esa razón, en un momento determinado, con Ezequiel, nos planteamos este desafío, darle voz al otro lado de las neurociencias. ¿Qué piensan aquellos científicos que creen en Dios? Porque para ser científico y creer en Dios y ser respetado hay que llamarse Einstein. Fue el único científico al que se le perdonó decir que creía en Dios, porque era Einstein. Todavía hoy la ciencia está probando lo que Einstein predijo científicamente hace un siglo atrás. Pero no todos se llaman Einstein. Louis Pasteur fue expulsado de la Academia de Ciencias de Francia por decir que creía en Dios. Entonces, hemos pasado de una época de oscurantismo religioso a una época de oscurantismo científico. Por eso yo celebro que hoy nos acompañe Alejandro Parra y Gustavo Porras y que nos den la posibilidad a través de esta literatura de expandir nuestra cabeza, abrir el cerebro y encontrar el otro cerebro. Así que vamos a una pregunta más porque nos van a echar, pero no quería dejar de reconocer este acto valiente porque los conozco a los dos y sé perfectamente lo que significa para un científico adentrarse en este mar del que nunca se sale con las velas sin alguna rotura. Señor, la última. Y remato y bajo el objetivo. Quiero decir que no es el único colega, acá hay otro. Y por algo vine acá. Yo soy médico pediatra y neonatólogo. Y he vivido experiencias de este tipo varias veces. No demasiadas, pero una sola valió para reconocer que estamos muy lejos de saber lo que somos y lo que pensamos. Y dónde está el pensamiento. No está solamente en un lugar anatómico, en el cerebro, sino que está por fuera de eso. Y últimamente me estoy acercando un poco a las escuelas científicas que hay, a las dos principales que hay acá, para ver cuál es el enfoque de ellos y a dónde llego. Justamente para no dejarlos de lado, como se hace habitualmente. Y el tiempo no da, pero yo podría referir experiencias así llamadas paranormales o como quieramos decirle, de curaciones de niñitos, inclusive recién nacidos. Yo como neonatólogo viví y conocí a la persona que tenía poderes mediúnicos o de conexión con los espíritus, que me explicaba que por ese lado logró la curación de este prematuro de que no llegaba a un kilo de peso. Estaba ya para nosotros como pediatras, como neonatólogos, imposibilitado de superar la situación en que estaba, una sepsis. Así que bueno, quería decirles a estas experiencias que abrirá las mentes de que todavía, como no pueden demostrarlo físicamente con el espíritu científico, lo anulan.
Y siempre pongo un ejemplo, ya que mencionaste a Pasteur. Cuando Pasteur habló de los microbios, diciendo que podían matar a una persona, lo tomaban por locos. Inclusive no era médico, era químico. Entonces, menos importancia se le dio su palabra. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? Lo que sea, 100, 50, 200, 1000 años, no sé. Cuando todo esto tenga demostración y piense qué estúpido que éramos nosotros. ¿Sí? ¿Qué opina de Nikola Tesla? El científico que estudió el desdoblamiento del tiempo. Para mí un genio, Sí, ¿no? pero todavía no lo entendemos. Quizás en la última etapa de su vida ya no estaba con un juicio sano, pero demostró muchas veces que tenía un grado de genialidad muy grande. Einstein decía que si algo no es absurdo, no tiene, al principio no tiene sentido investigarlo. Bueno, ahora sí. Déjame pasar un anuncio. Los libros de Alejandro y Gustavo están a la venta ya en las librerías, pero acá los pueden adquirir en el stand 717 en el pabellón verde, donde los autores por supuesto van a estar en un rato firmando los ejemplares de aquellos que... Muchas gracias por haber venido. Vale, vale, corto. Sí.